Vamos a pasar a nuestro tercer video de neomolinismo matemático. Yo espero que no tenga por qué, al editar el video, que se me esté viendo. Ahorita me voy a seguir viendo, pero esto es para la grabación. Vamos a hablar acerca por qué el neomolinismo matemático, o más bien dicho, por qué el molinismo. Ahora, ¿cómo y qué es el neomolinismo? Y en particular, por qué el matemático es útil para un entendimiento de nuestra explicación de la revelación, cualquiera que nosotros querramos llamar a esta, en torno a la comprensión del cosmos. Dicho de manera, diría Gatel, con tecnicalismos, ¿cómo puede ser una cosmogonía y teogónica, vamos a decirlo de esa manera, para el ser humano? Primero, vamos a ver lo siguiente de la naturaleza. Hablando de matar moscas, porque de repente por ahí aparecen como si fueran cualquier cosa, como si fueran como si pensaran que mi casa es su casa, canijas moscas, Dios les reprenda. Sabemos que el trabajo es provocado por un agente móvil. Digamos que tenemos esta bolsa de pan. La bolsa de pan provoca un trabajo cuando este es móvil. El trabajo es provocado por un agente móvil. Las interacciones de este al moverse le hacen perder energía. ¿A qué nos referimos con que las interacciones por ejemplo, del pan le hace perder energía? El pan a esta altura tiene una energía que se llama energía potencial. Esta va a producir un trabajo y resulta que por causa de su interacción con la mesa, la energía potencial que en su momento adquirió al tener esta altura se pierde. Y en este sentido ocurren diversas formas de transformación de energía, porque se sabe que la energía no se pierde ni se destruye. Como consecuencia de la física, de la mecánica clásica, se sabe que la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué es lo que ocurre cuando el pan pierde energía? Ya es cierto, pierde su energía potencial, pero esta energía se transforma en la disipación del sonido. También, si se puede dar cuenta uno, en un rebote que no llega a la misma altura que cuando dejamos caer el pan, si nos damos cuenta. De hecho, en ocasiones ni siquiera rebota, solamente se escucha cómo se disipa. Pero valga, aún así toda esa energía acústica no es la misma energía que tenía el pan cuando tenía la altura a la hora de dejarse caer. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal medición de mi energía potencial en forma termodinámica le conocemos como una distribución de probabilidad de la energía, de la transformación de energía. Y esta distribución de probabilidad, de conversión de energía, a nivel mesoscópico, le conocemos como entropía. ¿Qué hace la entropía? La entropía lo que hace es aportarnos una medida de transformación de energía, de cómo se transforma una energía inicial en diferentes energías. La entropía nos permite conocer cómo es la medición de transformación de posibilidades de transformación de energía. Esto
al hablar de ello, al hablar de medición de posibilidad, estamos hablando de probabilidad. La entropía, en ese sentido, se transforma para nosotros en una forma de distribución de probabilidad. Al hablar de probabilidad, resulta que el comportamiento posterior de un objeto físico, al quedar exclusivamente en su entorno, le hace imprevisible. Valga, ¿a qué me refiero con imprevisible? Me remito de nuevo a mi ejemplo de mi pan. Si quieren ya no pan. Vamos a poner el ejemplo de una hoja cayendo. ¿Cuál es el comportamiento físico posterior del pan a la hora de soltarlo? ¿Qué ocurre debido a la conservación de la energía con el papel? Que la energía acústica de mi energía potencial fue la suficiente, la temperatura es la suficiente, la energía cinética posterior de llegar, de haber partido de aquí y llegar acá, es la suficiente, que es la misma energía, es la misma forma energética posterior que la energía anterior. No, eso nos dice la entropía, se disipa, se pierde. La forma de pérdida de energía es lo que nos aporta la entropía, nos aporta las probabilidades a acontecer debido a una energía inicial. En cómo se da la pérdida de energía, nos da probabilidades. Eso hace la entropía. Bueno, la termodinámica hace válido esto desde que nosotros, por ejemplo, de manera ideal, partimos al comportamiento de un gas, el gas ideal. La ecuación de gas ideal me dice, de una manera simplona, con una conservación de la energía, porque si se dan cuenta, la energía no se destruyó. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese sentido, mi energía de gas, que es debida a mi trabajo, habrá de transformarse en calor. ¿En qué manera? Bueno, mi trabajo se da en un volumen de este gas con una presión. Eso es mi trabajo que ejerce un gas. Pero a la vez me produce un calor. Este calor depende de su temperatura, pero no solamente de ello, sino de mi constante de Boltzmann por mi número de moles de gas que éste contiene. Debido a ello, mi ecuación de gas ideal me da una forma en que mi trabajo se va a transformar en energía térmica debido al mol de partículas que hay con una temperatura debida a este trabajo. ¿Cómo se transforma? Ahora alguien diría, oye, pero ¿y si no es el gas ideal? Porque un gas real no necesariamente es un gas ideal. Es cierto, cumple una ecuación general de gases, pero la ecuación general de gases parte de que también tenemos entropía, tenemos transformaciones. Luego, lo que estoy encontrando en ese sentido son los comportamientos futuros de los agentes que hay en el gas. Estadísticamente el colectivo es previsible. Sí, puedo prever cómo se va a comportar mi gas.
puedo hacer las ecuaciones suficientes para que si dejo caer un objeto, saber cómo habrá de disipar su energía de manera colectiva. Sí, porque por ejemplo esto tiene más de un mol de partículas, pero el colectivo es previsible, no así el agente individual, parte del colectivo. Este agente individual, parte del colectivo, me es imprevisible. Es imprevisible debido a su comportamiento físico. Es la física matemática, la que me impide poder tener comportamiento previsible de un agente individual de la colectividad. El molinismo se monta en ese sentido, no en una especulación, se monta en este hecho de que los agentes individuales dentro de la colectividad son impredecibles, no así el comportamiento colectivo. Llevado esto a grados de libertad de dimensiones místicas, con reglas de juego en colectividad, para cada agente es a sí mismo, o es así al final, un neomolinismo matemático. Un neomolinismo matemático llevado a una explicación de la colectividad espiritual. Luego, no significa en este sentido que para Dios no haya predictibilidad. Sí hay una predictibilidad, por así decirlo, pero esa predictibilidad se da incluso dentro de un campo de probabilidades. Y en este sentido último, es predecible con la conciencia de riesgo de toda la colectividad. Toda la colectividad puede incluso comportarse de manera colectiva predecible, no así cada agente individual. Y puede en ocasiones, y eso se ve por teoría del caos, que el comportamiento de un agente individual en una condición específica puede llegar a alterar el comportamiento completo de la colectividad. Esto es previsible y es un riesgo de lo previsible, de lo que puede ocurrir por causa de un agente. Pero si se llegara a comportar de una manera de conducta, vamos a decirlo así, normal, pues se sabe cómo va a comportarse la colectividad. No necesariamente el agente individual, pero no es algo que no esté cubierto como un riesgo con cobertura. Esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta. En este sentido, nuestro neomolinismo matemático deja de ser una especulación teológica y se vuelve una forma de comprensión de cómo debe ver la divinidad. Alguien me diría, oye, ¿cómo debe ver? ¿Me estás diciendo que estás viendo cómo Dios ve? Debido a la revelación de Dios en su Hijo Jesús de Nazaret, que nos explica a Dios, sí, montado en ello, soy capaz de poder llevar mi comprensión de la naturaleza a saber cómo es ese Dios en la naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús me da acceso a ello. ¿Cómo Jesús me da el acceso a ello? Porque muchos me dirán, es que para mí Dios solamente controla, y es como un marionetero que está controlando el cosmos. Dios está siempre en control, porque por ejemplo, si te das cuenta en cómo Jesús dice que Dios cuida del ser humano aún más, con mayor cuidado que el que las aves, y Dios cuida de las aves, Dios debe de estar en control. Luego de las aves, luego también así del ser humano, no significa que
no haya cosas imprevisibles para Dios. Jesús no diría ello. Jesús dice, y esto cuando Él está frente a Jerusalén, poco tiempo antes de ser entregado. Ve a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces no quise tenerte a mí como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Si Dios estuviera en control, tal como Dios cuida de las aves, así en control de Israel, Jesús no tendría por qué lamentarse. La lamentación de Jesús sería otra. Pero como no es esa, resulta que el control de Dios no entra en torno al comportamiento humano, al comportamiento de la colectividad. Y el comportamiento de la colectividad no resulta imprevisible para Dios a través de Jesús, de tal forma que le hace a Dios a través de Jesús lamentarse de que no pueda controlar al ser humano como Él cuida de las aves. Debido a ello, Dios no controla a los seres humanos ni a los ángeles para esta interacción colectiva de estos agentes entre sí. Con esto termino mi explicación de neomonimismo matemático.